Muy buenas noches a toda la audiencia que se conecta hoy a Enlace Televisión en su programa Cuando el río suena. Esto es una propuesta de la Corporación Podium en apoyo con la Corporación Regional Yariguíes que busca entregar los resultados o mostrar cuáles fueron los productos de una investigación que realizó el programa socioambiental de la Corporación Podium durante todo el 2020 para evidenciar cuáles han sido los impactos y las afectaciones generadas por 100 años de actividad de hidrocarburos en el Magdalena Medio. Vamos a estar emitiendo 10 programas todos los martes a las 8:30 de la noche en Enlace Televisión. Y adicionalmente este programa va a ser transmitido por la página de Facebook de Enlace Televisión y de la Corporación Podium. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Corporación Podium y en Twitter como @cpodium. Entonces, muy buenas noches para todas las personas que nos ven en este momento. En este programa vamos a tratar varios asuntos relacionados con la actividad de hidrocarburos. El primero de ellos, en este programa con el que iniciamos hoy, vamos a hacer un poco de historia, un recuento sobre lo que ha sido la contratación de hidrocarburos en el Magdalena Medio, en Colombia en general. Y vamos a hablar sobre el tratamiento de los lodos, vamos a hablar sobre vertimientos de aguas, vamos a hablar sobre los derrames de hidrocarburos, las emisiones atmosféricas de gases contaminantes, entre algunos otros temas que tenemos preparados para ustedes. Esto porque nos preocupa mucho que hoy día el gobierno nacional esté hablando de la implementación del fracking en Colombia, cuando ni siquiera se han reparado unos pasivos ambientales existentes de la industria de hidrocarburos que datan desde hace muchos años y que quienes se han visto afectados necesitan ser reparados y compensados en su justa medida. Y no solamente hablamos de personas o de comunidades, sino que también y especialmente nos referimos a los ecosistemas. Estamos acá en el Magdalena Medio, que es un bosque húmedo tropical, donde hay un complejo cenagoso muy rico, donde hay especies de vital importancia para la biodiversidad mundial, como el manatí antillano, como la pantera onca, el jaguar. Solamente por mencionar esas dos especies que son muy queridas por el público en general, pero también está el mono aullador, en fin. Estamos rodeados de naturaleza, estamos rodeados de ecosistemas que han sido, digamos, fundamentales para soportar la vida y soportar a los seres humanos en este globo terráqueo. Y pues la actividad, como toda actividad humana, pero particularmente la actividad de hidrocarburos, ha generado unos hechos contaminantes que esperamos traer a flote, poner en discusión, en debate, para que ojalá las empresas responsables, el gobierno nacional, las autoridades colombianas puedan reparar esos daños. Y también para que la población en general conozca cuáles son esos daños y dimensionen los impactos que podría generarse con la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica de fracking. Entonces, estamos hoy para contarles en nuestro primer programa sobre la contratación de hidrocarburos. En 1905 se suscribieron los primeros contratos de concesión de hidrocarburos a favor de dos personas particulares, Virgilio Barco y Roberto de Mares. La concesión Barco comprendió un área de 185.000 hectáreas en la región del Catatumbo, en zona limítrofe con Venezuela, mientras que la concesión de Mares englobó alrededor de 500.000 hectáreas en lo que actualmente es la región del Magdalena Medio. Nos vamos a concentrar en la concesión de Mares. Ambos contratos fueron otorgados durante el gobierno del general Rafael Reyes, en cuyo mandato se adoptó el decreto reglamentario 34, registrado después como la ley 06 del 1905, que autorizó al presidente a otorgar privilegios para la explotación sin necesidad de licitación pública ni aprobación del Congreso.
Si bien estas concesiones se adjudicaron inicialmente a ciudadanos colombianos, estos posteriormente cedieron sus derechos a grandes empresas extranjeras. Para el caso de la concesión de mares, el 25 de agosto de 1919 se aprobó la cesión de derechos a favor de la Tropical Oil Company, mejor conocida como la Troco, que meses después fue adquirida por la Standard Oil de New Jersey, cuyos capitales reposan hoy en la gigante petrolera ExxonMobil, una de las empresas interesadas en la realización de proyectos de fracking acá en Puerto Wilches y en el Magdalena Medio. La actividad petrolera comercial en el país inició cuando la Tropical Oil Company, la Troco, logró hacerse con el campo Infantas, ubicado en la desembocadura del río Oponcito sobre el río La Colorada, y en 1918 perfora los primeros pozos, el Infanta 2 y 3. Luego, en 1919, se creó la primera disposición normativa expresa e independiente que reguló los hidrocarburos en Colombia, y dicha norma fue modificada luego en 1937, generando prerrogativas que favorecieron el arribo al país de las primeras compañías petroleras a nivel mundial. Resalta la concesión John Doe, otorgada en 1938 a la petrolera holandesa Shell, en la que se descubre el campo Casabe, que inició la explotación en 1945. A esta misma compañía le fueron otorgadas la concesión Cantagallo en 1943, San Pablo y Cristalina en 1950 y Yariguí en 1955. Posteriormente, con el asesinato, el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, se constituye un gobierno popular durante 9 días conocido como la Comuna de Barrancabermeja. A finales de ese convulso año, los obreros de la Troco realizaron una huelga exigiendo la creación de una empresa colombiana que asumiera las actividades que se desarrollaban en la refinería de Barrancabermeja y en los campos pertenecientes a la concesión de mares. Uno de los resultados de la huelga fue la promulgación de la Ley 165 de 1948, cuyo artículo primero promovió la organización de la empresa colombiana de petróleos que tomará a su cargo la explotación petrolífera de la concesión de mares, lo que derivó que en 1951 se creara Ecopetrol como empresa estatal. Para entonces, es decir, para 1951, se habían perforado en la concesión de mares 1.386 pozos, de los cuales 1.036 estaban en producción con una capacidad alrededor de 37.500 barriles diarios. Esta es una primera aproximación a la historia más lejana, ahí llegamos solamente hasta la década de los 50, de la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, desde entonces millones de barriles han sido extraídos y se puede decir que la regulación petrolera ha pasado por 3 grandes momentos, la contratación petrolera. Uno, los contratos de concesión arcaico de 1905 a 1974, luego los contratos de asociación de 1974 al 2003 y por último, desde el 2003 a la actualidad, los contratos de concesión moderna. Para conocer un poco más de esta historia tenemos a Óscar Mauricio Zampayo, politólogo, una persona oriunda del Magdalena Medio que integra la Corporación Regional Yariguíes, una organización preocupada por los impactos y los efectos de los proyectos que deterioran y degradan los ecosistemas de la región, quien ha hecho un estudio muy juicioso sobre todas estas historias y sobre estas afectaciones. Óscar, bienvenido. Buenas, Luis Enrique, muy buenas a toda la audiencia que nos sintoniza y que próximamente irá a escucharnos y a observarnos en las diferentes plataformas de la Corporación Regional Yariguíes. Bueno, pues para la gente, digamos, los contratos es como el marco sobre el cual se rigen y se crean las regulaciones en las cuales se relacionan las empresas y el Estado. Óscar, ¿por qué son importantes esos regímenes contractuales en la relación de la explotación de los hidrocarburos en Colombia? Luis Enrique, el Estado colombiano necesita de una u otra forma generar un aprovechamiento a lo que se denominan los recursos naturales o los bienes comunes. Entre ellos está el hidrocarburo, está el carbón, está también el aprovechamiento forestal, las maderas. Y necesita hacer una figura jurídica, un contrato para otorgar
una parte del territorio y poder ser explotado. Ese es el caso que observamos con la concesión de mares. Ahí observamos que una parte del territorio fue adjudicado por el Estado colombiano, en donde se interviene para la extracción de hidrocarburos. Así como su persona lo manifestó, la concesión de mares abarca alrededor de 512.000 hectáreas en lo que comprende las provincias Yariguíes y las provincias Carare en el departamento de Santander, o lo que también se denomina la región del Magdalena Medio Santanderiano. Es allí que entre los límites del río Carare y el río Sogamoso, el Estado colombiano, en ese entonces el general Rafael Reyes, entrega esta parte del territorio a Joaquín Borges, un señor o un general que participó en la Guerra de los 1000 días, pero hoy esa concesión se conoce como la concesión de mares. Entonces ahí también vemos que hay un ocultamiento por parte de la historia, cuando vemos que este contrato o esta adjudicación del Estado se le otorga a un señor, en este caso Joaquín Borges, que lo excluyen de la historia, que lo relegan, lo desaparecen prácticamente de los libros, de esas historias que genera la extracción de hidrocarburos, y vemos a un señor como Roberto de Mares, que en ese entonces tenía algún tipo de parentesco con el general Rafael Reyes. Entonces esa porción del territorio que se denominó la concesión de mares se otorgó para la extracción de hidrocarburos, y durante 30 años fue explotado con unas particularidades en la cual le otorgan a este privado, a esta empresa Tropical Oil Company, todas las garantías para que extraiga hidrocarburos y obtenga un máximo de beneficios. Entonces vemos que el territorio, los contratos más bien se otorgan sobre una parte del territorio para que estos sean explotados, y así el Estado generar algún tipo de beneficios o algún tipo de ganancias económicas, Luis Enrique. Ya, y Oscar, cuando yo estaba en el colegio a mí no me contaban estas cosas, y más o menos las personas que puedan ver el mapa o que vieron el mapa ahora en blanco podrían creer o imaginar que ahí no habitaba nadie, que esto era un territorio blanco como el mapa, pero pues yo me imagino que no es así. ¿Quiénes habitaban este territorio? ¿Cuál era más o menos el contexto histórico en el cual se inicia a desarrollar la actividad de hidrocarburos? Bueno, si volvemos a la anterior página o a la anterior diapositiva o imagen, Luis Enrique, observamos que es un territorio extenso que comprende varias microcuencas o varias cuencas que terminan abasteciendo el río Magdalena. Sobre las inmediaciones del río Sogamoso, allí en donde se ubica Barranca Bermeja, se ubicaban las comunidades de los Yariguíes, y junto allí en el río Pone, en el río Carare, se ubicaban las comunidades de los Carares y los Sopones. Son comunidades originarias que lamentablemente hoy fueron exterminadas, y de una u otra forma toda su tradición, toda su cultura, toda su historia ha sido también desaparecida, Luis Enrique, por toda esta dinámica de los intereses que se imponen en el territorio. Entonces vemos que es un territorio extenso, un territorio que, aparte de tener unos numerosos ríos, colinda con una figura montañosa que es la Serranía de los Yariguíes, y en esa área de protección, o en ese lugar donde todavía alberga un ecosistema valioso, allí vivían unas comunidades que lamentablemente con la extracción de hidrocarburos, o con la imposición de la extracción de hidrocarburos que se dio sobre inicios del siglo XX, generaron todo un exterminio de esas comunidades. Entonces estos territorios en su mayoría eran habitados por estas comunidades que hoy no la tenemos. Entiendo, Oscar. ¿Y cuál cree usted que han sido las principales motivaciones de los gobiernos colombianos para modificar o para crear marcos legales o marcos contractuales para la actividad de explotación de hidrocarburos? Recordando que teníamos primero esta concesión arcaica, luego hubo unos contratos de concesión, de asociación, y nuevamente del 2003 para acá los contratos de concesión. Sí, no, Luis Enrique, entonces, como su persona lo menciona, han habido 3 momentos en la cual han ocurrido figuras del Estado colombiano
para la adjudicación de estos bloques petroleros. Estas concesiones arcaicas empiezan desde 1905 hasta 1974, cuando se establece la ley que establece los contratos de asociación. Esta forma de otorgar el territorio se daba allí de una manera muy unipersonal, por decirlo así. El presidente de la República tenía una potestad muy alta, hoy todavía lo sigue teniendo, en otorgar este tipo de adjudicaciones o este tipo de contratos. Posteriormente, en 1974, se establece la ley por el cual se crean los contratos de asociación y obliga que el territorio o esos contratos que se vayan a adjudicar sobre el territorio sean compartidos, en este caso con la empresa colombiana de petróleos, que como su persona lo había manifestado, había sido creado a finales de 1948 por una movilización de los trabajadores que tenían allí una fuerza social y una fuerza laboral bastante interesante, y obligaron a la creación de Ecopetrol. Y por último, desde 2003 a la actualidad se dan estos contratos de concesión moderno. Allí lo que observamos, Luis, no es un interés no es unos beneficios, unos intereses para el grueso de la población colombiana, para el grueso de la población del Magdalena Medio, donde se dan estos contratos, sino hay unos intereses bien marcados de los políticos de turno, de los gobernantes de turno, en generar negocios privados o negocios asociados también a sus familias para poder allí adjudicar estos contratos. Entonces, vemos allí o podemos generar unas alarmas o unas preocupaciones en la forma como se han adjudicado este tipo de contratos. No entendemos por qué no hay una ley que establezca de forma orgánica cómo se debe otorgar este tipo de adjudicaciones por parte del Estado colombiano. Siempre está en potestad del Ejecutivo, principalmente del presidente y su equipo de gobierno. No hay una ley marco de hidrocarburos, no hay una ley que establezca las diferentes formas de otorgar el territorio, y lo que observamos, como por ejemplo la ley 37 de 1931 o las diferentes leyes, es que establecen normas o establecen procedimientos para el pago de los dividendos o para el pago de las regalías que se deben de dar sobre esta explotación de hidrocarburos, pero no ven la forma de otorgar estas concesiones o estas asociaciones o estos contratos petroleros. Entonces también el llamado es para que se legisle en esta materia y que se le quite, por decirlo así, este poder que tiene el presidente o el Ejecutivo en adjudicar estos contratos y este territorio para la explotación del petróleo. Así es, Oscar. Durante estos meses de pandemia, además, la Corporación Podio en el programa socioambiental realizó unos cursos virtuales en donde tuvimos la participación de Manuel Vega, un historiador de la Universidad de Externado, quien nos recordaba que la modificación de los modelos contractuales de hidrocarburos también ha respondido a un contexto global, ¿no? Como a lo que llaman la geopolítica. Particularmente cuando cambian al modelo de asociación en el cual el Estado colombiano vuelve a ser el propietario del hidrocarburo, no solamente del subsuelo, porque lo que ocurre con los contratos de concesión es que el Estado colombiano sigue siendo el propietario del subsuelo, pero entrega a un privado la explotación, el transporte, la transformación y la venta de un recurso natural como son los hidrocarburos, pues que para las sociedades modernas es de vital importancia, mientras que en el contrato de asociación pues se mantiene esa propiedad sobre el hidrocarburo. Y en 1974, cuando surge el contrato de asociación, debemos darle una mirada a lo que ocurría en el planeta Tierra, ¿no? En el mundo en general, y allí uno encontraba que en la década de los 60 había pasado por un proceso de libertad o de liberalización mejor de las colonias africanas que aún, digamos, estaban bajo el patronato de países europeos,
y estaba todo el proceso de nacionalización de los hidrocarburos en Irán, en Irak, en otros países, en razón a que estos contratos de asociación generaban mayores beneficios para el Estado y generaban mayores réditos. Desafortunadamente luego en el 2003, como lo recuerda Oscar, llegaron de nuevo los contratos de concesión, en el cual fundamentalmente se le entrega al privado la exploración, la explotación, el almacenamiento, el transporte, toda la cadena productiva del hidrocarburo, y el Estado continúa jugando simplemente a la renta de hidrocarburos, la renta minera o la renta extractiva, dependiendo del sector, en donde fundamentalmente lo que persigue son las regalías y la renta, ¿sí? La generación de la renta de las empresas. Esto a nuestro criterio es desafortunado y debería crearse, como lo dice Oscar, unos contratos, una ley marco que reglamente y que vuelva a los hidrocarburos propiedad de la nación. Oscar, cuénteme por qué es importante una empresa estatal de hidrocarburos y cuál es el estado actual del conglomerado económico de Ecopetrol. La defensa de Ecopetrol debe ser una prioridad para todos los barranqueños y para todos los colombianos desde nuestro punto de vista, Luis Enrique. Una empresa pública que administre, dinamice y controle la actividad petrolera es importante porque las ganancias que genera la actividad petrolera revierten al Estado, y el Estado, como somos todos los ciudadanos, todos los habitantes de Colombia, revierten pues al beneficio de todas estas comunidades y esta sociedad. La situación del conglomerado Ecopetrol es una realidad bien compleja. Acordémonos que en el 2003, cuando se crea el decreto ley 1760, por el cual se da la creación de Ecopetrol S.A., y se empieza a construir lo que hoy es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se genera allí una situación bien particular. Desde 1974 hasta el 2003, Ecopetrol tuvo la administración del subsuelo y era el encargado por parte del Estado colombiano de administrar el subsuelo en Colombia. En el 2003 se le quita esa potestad, se le quita este privilegio, por decirlo así, por ser una empresa estatal, y se crea esta Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la cual Ecopetrol hoy es un actor más, no es el Estado mismo, sino es un actor dentro de estos intereses que se generan en la extracción de hidrocarburos. El conglomerado Ecopetrol, después, sobre el 2004-2005, se estableció otra norma, otro decreto por el cual se podían excindir unas acciones, y se da la famosa venta del 10% de las acciones de Ecopetrol, el 10.1%, y se ofrecen en las bolsas de valores de Colombia. Posteriormente, el grupo Ecopetrol cotiza en Bolsa de Valores de Nueva York, y se genera toda una fragmentación del grupo, del conglomerado Ecopetrol. Hoy, por ejemplo, podemos sumar más de 30 empresas que hacen parte de grupo Ecopetrol, como las que se encuentra Ocol, Equion, Cenit, Reficar y otras empresas que antes era Ecopetrol en su conjunto, pero se han ido dividiendo por sectores. ¿Cuál es el motivo, Luis Enrique? Tenemos que averiguarlo en un futuro, pero lo que se observa son unas altas intereses y unos altos allí como dificultades porque quieren privatizar la empresa. La última ley que aprueba el presupuesto para el 2020 establece allí unas preocupaciones en torno a la venta de posibles activos de Ecopetrol. Esos activos están en cabeza de Isagen, en cabeza de ISA, en cabeza de Ecopetrol, y ¿qué es lo que nos preocupa? La venta de esos activos como CENIC, la venta de la refinería de Cartagena, o lo que vemos ahora, los supuestos campos menores que hoy se ubican en lo que se denominaba o lo que era la concesión de mares. Si podemos colocar la imagen que estábamos anterior, vemos como diferentes campos menores que se encuentran en este territorio que antes estaban en la concesión de mares. Por ejemplo, el campo San Luis, Luis Enrique, o el campo Tenerife, van a ser ofertados por parte de Ecopetrol para que vengan allí otras empresas
a invertir. Allí vemos, por ejemplo, el bloque centro, y vemos allí un bloque o un campo que se ubica, que es el campo Aguas Blancas, que también Ecopetrol, en asocio con una empresa canadiense, están invirtiendo para generar allí una extracción de hidrocarburos. Entonces, lo que nos preocupan son esos activos de Ecopetrol que hoy están siendo prácticamente, por llamarlo así, feriados a diferentes empresas, a diferentes intereses, y lo que buscamos y lo que llamamos es que Ecopetrol sea una empresa estatal, que sea el que lidere la transición energética, que invierta en este territorio, como en Puerto Wilches, en Barrancabermeja, que es donde están sus principales activos, invierte en proyectos hacia la transición energética, y que revertamos esa lógica que vemos en el territorio, que es un lugar donde está sometido a la actividad extractiva, donde los bloques petroleros todavía se imponen. Buscamos a que Ecopetrol lidere esa transición con proyectos, que busquen la democratización de la energía o la distribución de una energía más participativa con las comunidades del Magdalena Medio. Oscar, ahí nosotros veíamos una imagen con los bloques petroleros que se encuentran concesionados hoy día. Eso en la región del Magdalena, pues del Magdalena Medio, ¿no? En los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Yondó, etcétera, algunos más. Hombre, ¿esta zona que nosotros estamos viendo solo son bloques petroleros, o ahí hay áreas protegidas, o ahí hay, digamos, qué tipo de ecosistemas o de territorio es el que estamos viendo? Porque uno lo ve ahí igual que el mapa ese que veíamos al principio, y pues da la ilusión de que pues esto solamente es territorio para la explotación de hidrocarburos. Si uno lo compara con esto, digamos, esto no da cuenta de los parques regionales que hay ahí, de las ciénagas, de los pescadores, de las comunidades. Y a mí una de las preocupaciones que me da es precisamente que se crea una idea como en el inconsciente colectivo de que pues el Magdalena Medio es un lugar para explotar recursos naturales, bien sea por ganadería extensiva, por plantaciones extensivas también de palma, ¿sí?, o por explotación de hidrocarburos. Pero las personas que hemos tenido la oportunidad de venir a la región, de conocer un poco, y las personas que viven en estos municipios, pues también han visto unos ecosistemas que están allí. ¿Cuáles son esos ecosistemas? ¿Dónde se ubican? ¿Qué amenazas tienen? Pues si podemos colocar el mapa donde están los bloques petroleros, ahí observamos superpuesto en esos bloques petroleros todos unos ecosistemas vitales y todos unos ecosistemas impresionantes. Ahí vemos, por ejemplo, donde se ubica Barrancabermeja, vemos dos grandes ciénegas, una es la ciénega El Llanito, otra es la ciénega San Silvestre. La ciénega San Silvestre, Luis Enrique, tiene un distrito regional de manejo integrado que abarca alrededor de 70.000 hectáreas, un poco más, un poco menos, que es este distrito regional de manejo integrado es el hermano menor del distrito regional de manejo integrado de la Serranía de los Yariguíes, que es otro complejo regional de manejo integrado, donde encontramos unos ecosistemas vitales. Por ejemplo, en el DRMI, en la Serranía de los Yariguíes, abarca por lo menos el 40% de las aves que hay hoy en Colombia o que se han avistado hoy en Colombia. Entonces, en ese territorio también hay una flora impresionante, Luis Enrique. Allí en la quebrada El Zarzal, que colinda o que desemboca a la ciénega San Silvestre, se encuentra una flor, una orquídea que se llama la Tapula ulata, que en el Museo Smithsonian en Washington sí se precisa, sí se cuida, pero aquí en Barrancabermeja o en el territorio no lo conservamos o no lo conocemos, y entonces no lo protegemos. Bueno, Oscar, muchas gracias por toda esta información, muchas gracias, digamos, por estar pendiente. Recordarles que pueden seguir a la Corporación Regional Yariguíes en Facebook, a la Corporación Podium como Corporación Podium también en Facebook, en nuestras páginas de Twitter. Invitarlos a que todos los martes a las 8:30 sigan este programa y a que estén muy atentos a lo que pasa en el territorio. Muchas gracias por su interés.